Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el altavoz de la marca Harman Kardon, el modelo GoPlay 3. Es un altavoz de $250 americanos y vámonos con el video. En el interior de la caja únicamente contamos con su cable de alimentación. Vienen una guía de inicio rápido, una guía de seguridad y esta guía de inicio rápido que prácticamente nadie la lee. Conforme avance el video les iré comentando algunas de las funciones que tiene este altavoz. Ahora aquí ya les muestro el diseño elegante que tiene este altavoz. Tiene un mango de aluminio bastante sólido y por un costado tiene el nombre del modelo de este altavoz, y por la parte superior podemos observar que tiene un panel táctil de vidrio templado, lo cual le da esa elegancia que tiene este altavoz de la marca Harman Kardon. Podemos observar aquí en la parte de arriba que tiene algunas funciones que ya todos conocemos, pero las principales que les quiero comentar, gracias a un colega de Audio Pro, me reveló que la tecla de aumentar volumen y la tecla del símbolo de teléfono, presionando los dos al mismo tiempo, cambia de ecualización. Esta misma tecla del símbolo del teléfono es play, pausa, presionándolo 2 veces adelanta la melodía y 3 veces retrasa. Este altavoz también se pueden conectar 2 en modo estéreo, tiene un Bluetooth versión 5.2 y para conectar 2 altavoces en sonido estéreo se mantiene presionado el botón de Bluetooth durante 5 segundos de los 2 altavoces y se conectan en modo estéreo. Este altavoz, una de las cualidades que tiene es que maneja un sonido estéreo de 3 canales, como se puede observar en esta fotografía. Por la parte de enfrente tiene sus 2 medios rangos de 7 centímetros, sus 2 tweeters de 2 centímetros y el subwoofer de 13 centímetros. Ese subwoofer podemos observarlo por la parte de abajo. Es un subwoofer bastante grande, lo cual tiene esa frecuencia de bajos bastante profundos, ya que maneja un rango de frecuencia de 43 Hz a 20 kHz. Y también observamos que por la parte de atrás y por la parte de enfrente, que viene siendo esta parte, tiene sus 2 radiadores pasivos para ayudar a esas frecuencias graves. Tiene una señal de ruido de 80 decibeles y tiene un peso de 4.7 kilogramos. Es un altavoz, a pesar de ser pequeño, algo pesado, pero eso es algo que a muchos les gusta. Ahora por la parte de atrás podemos observar que aún sigue teniendo entrada auxiliar, pero también observen que estas entradas no están cubiertas por ninguna protección, ya que este altavoz no tiene ninguna resistencia al agua ni al polvo. Podemos observar que la entrada de alimentación es la entrada normal, como les mencioné al comienzo del video. Tiene una batería interna de 10.2 voltios de 2200 mAh, lo cual necesita de 3 horas para recargar la batería completamente. Tiene una salida de 5 voltios 2 amperes para recargar tu teléfono o tu tableta. Ahora por la parte de abajo aquí les muestro lo que es el subwoofer, y estas gomas antiderrapantes son bastante grandes, ya que el subwoofer, al estar apuntando hacia abajo, no se encuentre saturado o obstruido por las partes planas. Vamos a una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones. Water, TikTok, you know this night ain't getting young.
Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido. Espero que se aprecie bien en el micrófono. El micrófono lo tuve casi a 2 metros. El sonido de Harman siempre ha sido conocido por tener un bajo muy profundo, incluso más que JBL. Sigue teniendo ese sonido de separación de instrumentos muy detallada, un sonido exquisito para disfrutar de aquella música que quieres analizar a fondo esos detalles de instrumentos. Y lo que sí les digo es que este altavoz no tiene ese agudo chillón o muy fuerte que suelen tener algunos altavoces posteriormente al 70% de su volumen. Los contra que yo le encuentro al Harman Kardon es que no tiene una aplicación para controlar todas sus funciones. La otra es de que es muy conocido que no les dura mucho la batería. Y el tercero y más importante es que para los países externos a Estados Unidos, este altavoz puede ser bastante caro. Espero que este video sea de su agrado y los invito a suscribirse a mi canal, ya que el 90% de personas que miran mi canal no están suscritos a mi canal. Gracias por ver el video.